Muy buena tarde a todos. Nos da mucho gusto tenerlos aquí de nuevo con nosotros. La Facultad de Estudios Superiores Zacatlán les da la más cordial bienvenida a esta segunda sesión del seminario de desafíos epistemológicos de la ciencia política en Latinoamérica. El día de hoy tenemos a un excelente ponente que a continuación les van a presentar. Es el doctor José María y nos va a hablar él el día de hoy sobre los desafíos de la enseñanza de la ciencia política y su articulación con el mundo del trabajo en América Latina. Entonces, pues bueno, a continuación voy a ceder la palabra a la doctora Claudia Márquez para que pueda presentar a nuestro ponente. Recuerden que con el 80% de asistencia a estos eventos pueden obtener su constancia de participación. Doctora, adelante, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Viri. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos sigue por Facebook y la que se encuentra aquí en vía Zoom. Maestro José Ramón, muchas gracias por acompañarnos, por darnos su tiempo y sobre todo por acercarnos a un área necesaria para profundizar en estas nuevas corrientes, la importancia de la vinculación de los estudiosos de las ciencias políticas en el mercado laboral nacional e internacional. Así que si me lo permite usted, voy a dar lectura a su semblanza curricular para que lo conozcan un poquito más. Y por favor, todas las dudas, inquietudes que ustedes tengan, déjenlas en el chat, las vamos a ir recopilando para formulárselas al final de la charla que nos va a dar el maestro José Ramón. Okay. Él es licenciado en Ciencias Políticas con especialidad en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, y magíster en Filosofía e Historia de las Ciencias por parte de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue, Argentina. Cuenta con un posgrado en Docencia Superior en el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico por la Universidad Tecnológica Nacional Argentina, doctorando en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Ciencias Sociales y con especialización en investigación por la Universidad Nacional del Comahue y Escuela Marina Vilte de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. En el campo de la docencia, desde 1997 a la fecha, es profesor y docente de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, donde imparte las asignaturas Introducción al Pensamiento Científico y Opinión Pública en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, así como la asignatura de Epistemología en la Facultad de Ciencias Económicas. De igual manera, imparte la asignatura Metodología de la Investigación Económica en la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional. Durante el año 1996 se desempeñó como asesor del Ministerio de Cultura y Educación, de la provincia del Chubut. Es miembro del Comité Académico de la cuartas Jornadas Patagónicas de Investigación en Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de la Patagonia en San Juan Bosco. También ocupó el cargo de jefe de departamento de la carrera Técnico en Comercio Exterior en el Instituto de Estudios Superiores IDES. Se desempeñó como coordinador general y docente en el curso de formación integral de voluntarios y líderes comunitarios. Fue director en el primero y segundo Congreso Patagónico de Promotores y Educadores para la Democracia y los Derechos Humanos en el 2004 y 2005. Fue coordinador de extensión universitaria de la Facultad de Humanidades y coordinador de distintos programas como capacitación a líderes sociales en la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, y el programa de investigación y desarrollo en el Instituto Superior de Formación Docente. De igual manera, es integrante del Consejo Consultivo de la Licenciatura en Ciencias Políticas en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Fungió como concejal de la ciudad de Trelew de 2007 a 2011. Fue creador y director y responsable de las jornadas de dinámica de las instituciones y producción científica y tecnológica en Patagonia. De los años 2011 al 2017 se desempeñó como director del programa semanal Cátedra al aire del canal 12 Trelew TV,
Ha sido director de la Cátedra Universitaria Libre de Problemas Políticos Regionales, así como director en distintas ocasiones de las Jornadas de Ciencias Políticas de Patagonia, en Patagonia. Ha destacado como coordinador y director responsable de distintos proyectos de investigación en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, así como en la Facultad de Ciencias Económicas. Desde el año 2000 y hasta la actualidad es presidente de la Fundación para una Democracia Participativa, FUDEPA. Gracias, José Ramón. Aquí es el público en sala, tenemos 81, no puedo ver cuántos llevamos en Facebook, pero seguramente han de ser varios también. Así que le cedo el micrófono para que nos dé su charla en torno a los desafíos de la enseñanza de las ciencias políticas y su articulación con el mundo del trabajo en América Latina. Muy bienvenido sea a esta su casa. Gracias, Claudia, como siempre, como hablamos la semana pasada. Un honor para mí. Estoy en audio, estoy en video, ¿verdad? Está todo bien. Y Viri, como siempre, gracias. Bueno, vamos a compartir un PowerPoint que me ayudará a ir hilvanando ideas. Voy a ver si puedo lograr compartirlo con ustedes con la ayuda de Viri, que me dijo que estaba todo bien, que vamos a ver si es así. Denme un instante, yo lo quiero amplificar. Ahí está. ¿Está bien? ¿Me acompañan con la imagen? ¿Estoy ahí? Sí, bueno, sí, está muy bien. Bien, perfecto, bárbaro. Bueno, algunas aclaraciones para empezar. Es propio de una conferencia decir, bueno, a ver cómo este hombre, cómo se ha posicionado para hablar y ante quién. La extensión y la profundidad y la dinámica están en el marco de la propuesta que armamos junto a UNAM para estudiantes avanzados y jóvenes graduados. Es decir, este no es una propuesta, un seminario, una conferencia de posgrado, no apunta a especialistas, ni mucho menos a enseñarle nada a mis colegas que puedan estar escuchando allí en México, solo será un disparador muy humilde y luego podremos intercambiar. Estoy pensando en jóvenes, en muchachos, y en eso fui construyendo un poco el relato. Esa es la primera cosa. La segunda es que esta conferencia también, no solo agradecer a UNAM y a FUDEPA, sino a todos los que han colaborado en investigaciones a lo largo de la Fundación, que nos apalancan con datos, con investigación, con búsqueda de datos nuevos, que hoy aportaremos algo nuevo, algunas cositas chiquitas, nuevas, que creo yo, humildemente, por mi poco saber, no están en el acceso del público general en el campo de la ciencia política. Bueno, quería mostrarles esta etapa del libro, el libro anterior mío sobre el tema. Es un libro que hicimos con muchos compañeros de América Latina y de España sobre esta problemática, es decir, que solo les muestro esto para transmitirle que venimos pensando en esta problemática desde hace muchos años. Venimos haciendo investigaciones sobre mercados laborales de graduados, venimos haciendo investigaciones sobre estructura de la ciencia política en América Latina, epistemología. Mi doctorado trata sobre eso, mi tesis de maestría trata sobre eso, mi tesina de posgrados más menores también, etc. Venimos trabajando sobre eso desde hace mucho tiempo. Bueno, antes que nada, voy a ver, porque yo no puedo ver la filmina. Ahí estoy mejor. Denme un segundo porque las fotos de ustedes me tapan mi filmina. Muy bien. Lo primero es un tema polémico, problemático. Ya hacemos un paso, un metro, y ya estamos en problemas para hablar de estos temas, porque podríamos decir que esta conferencia aborda una problemática o campo minado. Un campo minado de disputas, de tensiones y de discusiones muy razonables acerca de todo. Todo está en discusión cuando hablamos de qué es la ciencia política, cómo enseñarla y cómo articularla con los mercados laborales que nuestros jóvenes graduados se enfrentan cuando salen de las universidades. Entonces, lo primero que quiero decir es que a lo largo de estos 40 minutos que voy a hablar, o 50 minutos, no sé cuánto voy a hablar, voy a usar el término ciencia política y politólogos en un sentido diverso, amplio y comprensivo de una multiplicidad de carreras y de perfiles. Entre ellos,
los denominados licenciados en Relaciones Internacionales, que en la mitad de América Latina están, como ustedes sabrán, en una lucha feroz por independizarse de la ciencia política, por construir sus propios congresos, sus propias revistas, sus propios posgrados, y por marcar que han logrado cierta madurez en su independencia epistémica en relación a su madre, ciencia política. Los voy a incluir, a pesar de que me critiquen después en las preguntas y en el debate, y tengo razones para hacerlo, los voy a incluir adentro del término politólogos, en un sentido muy genérico, pero también a todos los graduados, como hoy producimos en América Latina títulos de graduación como los siguientes: a los licenciados de Ciencia Política, Gobierno y Administración, montones de universidades; los licenciados en Ciencias Políticas y Políticas Públicas; los licenciados en Ciencia Política y Gestión Pública; los licenciados en Ciencia Política y Gobernanza, en Gobierno y Relaciones Internacionales, en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. Los que acabo de leer, esas 6 denominaciones muy distintas, las voy a incluir a todas dentro del campo de la ciencia política, y todas ellas que acabo de leer son el nombre de la titulación formal con que egresan nuestros estudiantes de distintas universidades de América Latina. Entonces, la primera idea es que cuando hablamos de ciencia política, lo que comprende es problemático. Lo que comprende es problemático. Y en segundo lugar, en que las universidades en América Latina le han ido dando diversidad de matices a sus graduados que han plasmado en su titulación, ¿no? Esa titulación ya no se llama más licenciado en Ciencias Políticas, sino que empieza a tener nombres diversos que responden a este desafío por acomodarnos a dinámicas, a diversidades crecientes que iremos viendo a lo largo de la charla. La primera cuestión con la que me voy a ordenar es cómo evolucionó institucionalmente la enseñanza de la ciencia política. La política se enseñó desde siempre, tiene milenios, ¿no? O por lo menos desde los griegos o los presocráticos hasta hoy, es decir, que tiene una parva de años la enseñanza de la política, a través de vía oral, a través de instituciones eclesiásticas, a través de instituciones imperiales, pero la enseñanza de la ciencia política responde a una identificación institucional como ciencia separada de los campos de la filosofía, de la ética, y instalada como una ciencia social específica, muy especialmente sobre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Podríamos decir que allí nace la enseñanza de la ciencia política adentro de las universidades de orden clásica u occidental. Esto va a tener un salto, una expansión o una consolidación después de la Segunda Guerra Mundial, en donde las carreras de ciencia política empiezan a instalarse a lo largo de diversos países que adquieren la democracia, porque eso hoy no puedo tocar nada de eso, pero hay una relación entre enseñanza y desarrollo de la ciencia política y desarrollo del sistema democrático, que otro día podremos hablar en profundidad en algún posgrado o en algún seminario. Pero digamos que podemos hablar de, se enseña en alguna universidad occidental y se produce politólogos en ese sentido amplio, podríamos decir que en el siglo XX. Esto comparado con otras disciplinas es una cosa bastante novedosa, digamos, ¿no? Ahora, esa enseñanza de la ciencia política se va a ir expandiendo a lo largo de todo el mundo, y hoy podríamos decir que es con países excepcionalmente problemáticos desde el punto de vista político, en dictaduras, o en guerra civil, o en estados fallidos. En el resto nos encontramos con carreras de ciencia política y su enseñanza en muchos lugares, en casi todos los países, quise decir. ¿Qué se enseñó y cómo se enseña la ciencia política en todos estos países y en todas estas diversidades? Bueno, de eso vamos a hablar a continuación, especialmente focalizados en el caso de América Latina. ¿Y qué perspectivas diferentes encontramos hoy en la oferta de la enseñanza de la ciencia política en Iberoamérica? Lo mismo, lo vamos a pasar a continuidad. La primera idea central, digamos, es que hay que imaginarnos
a la ciencia política como un conjunto de saberes, de dominios, de teorías, de enfoque, de autores, de técnicas, de lo más diverso, relacionado a lo más vago de lo político, en el sentido más vago del uso de la palabra de lo político. Allí donde lo político atraviesa al ser humano, la ciencia política tiene algún rol, algún enfoque, algún estudio, algún libro, algún tratamiento. Quise buscar un ejemplo sencillo que era decirles, miren, gente, pararnos y tratar de enseñar ciencia política es como tratar de hacer una comida, ser chef y hacer una comida con una alacena repleta de condimentos e insumos, todos a nuestro alcance para combinar libremente y una sola consigna: realice un buen plato salado. ¿Cuál sería ese plato salado? Bueno, podríamos decir que ese plato salado tendría tal variedad de características como chef hay. Es muy poco probable que se repitan dos platos salados si esos chefs han tenido una consigna abierta y una gran e innumerable cantidad de insumos. Imagínense ese escenario. Bueno, ese es el escenario con que se para cada decano, cada cuerpo directivo, cada consejo profesional de facultad y cuerpo docente para armar la propuesta de qué enseñar. Esas personas, cuando van a abrir una carrera nueva de ciencia, cuando la van a abrir por primera vez, porque luego a esta comida libre se le agregan otros elementos, no es lo mismo hacer una comida por primera vez que arreglar una comida ya hecha, ¿no es cierto? O agregarla, o ampliarla, o profundizarla. Ampliar o arreglar una comida ya hecha tiene un montón de condicionantes que hacerla por primera vez no tiene. Entonces, una comunidad académica, una facultad cualquiera, una universidad cualquiera que no tiene la oferta de ciencia política y desea ponerse a pensar en ofertar esa licenciatura de grado a sus estudiantes, está parado en el lugar del chef libre con todos los ingredientes en la mesa. ¿Y cuáles son esos ingredientes? Son todos los campos de la economía, todos los campos de la sociología. Hay un frasco lleno de sociología, hay en la nevera un frasco lleno de historia, hay elementos de filosofía, hay antropología, hay teoría política, hay las teorías de la comunicación, el derecho, las metodologías, las técnicas, los idiomas, etc. Y adentro de ellas todas sus ramas y variantes, porque no solamente hay, digamos, carne, sino que también hay carne de pavo, de pollo, de cerdo, etc. Eso equivaldría a las corrientes de economía, macro, microeconomía, y todos sus enfoques keynesianos, liberales, neoliberales, etc. Y lo mismo en la sociología, en la historia, en la filosofía, en la antropología. Es una cocina inmensa, más cercana a un hipersupermercado que a una cocina de chef, en donde nos vamos a parar y a construir con alguna combinación donde lo político es el eje, una licenciatura en ciencias políticas. Esos chefs tienen una enorme libertad. Espero se haya entendido bien esta idea. Y esas libertades para construir platos de lo más diversos, yo las agrupé en tres grandes opciones, y en esta placa quiero detenerme un minuto, importante. La formación del politólogo en América Latina está hoy atravesada en las mallas curriculares, creo que se llaman mallas curriculares o estructura de materias en cada uno de los países, a partir de una visión, de una idea, de un objetivo acerca de qué es un politólogo y para qué sirve, que la condiciona. Como si yo les dijera, siguiendo esa metáfora ridícula, hay un chef que va a hacer una comida vegana, otro chef pero salada, va a hacer otro chef una comida bien carnívora, y va a haber otro chef que va a hacer otro estilo de alimentos totalmente distinto. Los tres haciendo en esa cocina un plato salado, que era la única consigna que los unía. Un plato salado con estos ingredientes.
Y acá hay tres grupos de comidas o tres perfiles epistemológicos que atraviesan la formación del politólogo en América Latina. El primero que menciono es el politólogo comprometido con las luchas de su tiempo. ¿Esto qué significa? Significa un politólogo pensando en la extensión, en el servicio social, en la revolución, en la adscripción al intelectual orgánico. Aquel intelectual orgánico, para los muchachos que aún no lo han leído el tema, viene de la idea de tener intelectuales perfectamente integrados a movimientos políticos que alimentan las teorías, los enfoques y las investigaciones desde el compromiso político, desde la identidad plena con el movimiento político al que pertenecen. Su rol es de intelectual orgánico. Muchos en América Latina, especialmente en los 70, muchísimo más que hoy, pero sigue habiendo en muchas universidades una corriente que plantea que el politólogo que hay que formar es un politólogo militante, un politólogo intelectual orgánico, un politólogo sensible y servicial a las luchas de los débiles, de los movimientos ambientales, de los movimientos de género, aborígenes, obreros, los que fuesen, usuarios, consumidores, lo que fuese. Si nosotros pensamos que el politólogo es aquel que entiende sobre lo político y lo usa para su compromiso militante, y eso es lo que hay que formar, todas las consecuencias de ese objetivo impactarán de lleno en las mallas curriculares que vendrán y que analizaremos después. Esto no tiene consecuencias neutras. Yo no puedo construir una malla curricular que forme a estos tres tipos de politólogos. Las mallas curriculares no son neutrales, son intencionadas, objetivamente intencionadas, conscientemente intencionadas o inconscientemente, pero finalmente van produciendo un graduado que, aunque no sea matemático, mecánico, lo vamos formando y empujando hacia una lectura, hacia un tipo de reflexión, hacia un tipo de bibliografía, hacia un tipo de posicionamiento profesional. Las mallas curriculares cambian totalmente de una carrera a la otra y forman perfiles diferentes. El segundo perfil es el perfil, digamos, weberiano, ¿no? El perfil weberiano, ¿no? En su diferencia entre el político y el científico, ¿no? El perfil weberiano es aquel que produce un politólogo como un científico social, que cree que la ciencia y la política van separadas, que cree en ciertos rasgos objetivos de rigor metodológico, de rigor epistemológico, que va generando un politólogo científico de lo político, de lo social, que tiene su epicentro, su eje articulador en el análisis, en la investigación, lo más objetivo posible, lo más neutral posible. En donde su aporte a un mundo mejor no es un aporte militante, sino es un aporte del saber. Los saberes son su fruto, y ese fruto es lo que puede mejorar el mundo. Pero esos saberes no tienen un compromiso previo con movimientos políticos, sociales, de ningún orden. Al contrario, los estudia lo más críticamente posible. Si queremos formar científicos sociales al estilo weberiano, las mallas curriculares y todo lo que viene después tendrán un sentido, muy distinto al primero. El tercer caso es un politólogo práctico y funcional al mercado laboral de la democracia. ¿Cuál es el mercado laboral de la democracia? La democracia, ¿qué demanda de nosotros? Demanda funcionarios públicos que hagan funcionar mejor el Estado, ninguna revolución, mejoras del Estado, funcionarios, politólogos que asesoren en marketing y comunicación política al poder para que éste sea más eficaz y obtenga mejores resultados en su gobierno, en su gobernabilidad, en su legitimidad, en sus resultados electorales, sea más exitoso. El politólogo práctico y funcional es aquel que se acerca a una legislatura y trabaja para el legislador en lo que éste le manda para que éste brille. Es decir, es un
científico-social que está pensando en qué necesitan los otros y se adapta a esa demanda del mercado democrático para poder desempeñarse y hacer que el sistema democrático en todas sus partes tengan un recurso humano que lo fortalezca. Esto es los politólogos. Y esa formación, mirando el mercado laboral de la democracia, yo mencioné algunas cosas, no mencioné encuestas, medios de comunicación, bueno, hay muchas variables dentro del mercado laboral de la democracia. Ese politólogo tiene una malla curricular completamente distinta a la primera y a la segunda. Segunda idea central. No hay malla curricular neutra, no hay visión del politólogo universal y única, no hay objetivos universales y consensuados, hay grandes posiciones que pujan por lograr profesionales cercanos a sus propios objetivos. Entonces, ¿cómo deberíamos pensar las prácticas profesionales estudiantiles en una malla curricular de ciencia política? ¿Deben estar? ¿No deben estar? ¿Deben durar 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 300 horas, 500 horas? Va a depender de lo que quisimos definir antes. Lo que acabamos de definir en la placa anterior va a impactar de lleno en qué entendemos por prácticas profesionales, porque si nosotros vamos a crear un científico social, por ejemplo fue el caso de mi facultad, Rosario. Rosario durante muchos años, antes de la última reforma de estudio, nos moldeaba para entrar o presionaba desde la malla curricular para entrar a las estructuras de investigación del Estado. Investigación, lo que sería el CONACYT en ustedes, el CONICET en la Argentina, analistas, investigadores, teóricos de la política. Bueno, ¿qué prácticas profesionales podemos pensar para implementar si el perfil profesional es ese? Poco y nada, porque en sí toda la carrera profesional de formación son la escritura de ensayos, el análisis de libros, la exposición de autores, comparación de autores. Entonces las prácticas profesionales que le vamos a pedir a ese estudiante son muy parecidas a lo que ya viene haciendo. Es una profundización de lo que ya viene haciendo. Por lo tanto, la práctica profesional se torna redundante o se torna de segunda importancia. Desde mi humilde punto de vista, tiro esta bomba para después compartir con algunos de ustedes el debate. Si vos lo que estás haciendo es analizar, es formar una persona que analice para que trabaje de analista, si estás formando una persona para que aprenda a escribir ensayos y libros y aprenda a estudiar la realidad, y eso es lo que hace durante los 5 años consecutivos de formación, va a ser difícil que mandándolo a escribir una tesis en algún lugar le aporte significativamente una práctica profesional que él no tenía, porque él ya lo venía ejerciendo. Algo así como, no sé si me estoy logrando expresar bien, algo así como un estudiante de inglés que su práctica profesional es salir de la facultad y seguir hablando en inglés, como en cualquiera una de sus materias. Esa práctica profesional ya la tiene hecha, ya está implícita. Por lo tanto, el modelo de práctica profesional para el modelo de analista político es uno. Hay que pensarlo, sin duda es más reducido, sin duda es mucho menos profundo en carga horaria, en impacto de demanda, obligatoriedad, etc. Ahora, es muy distinto el modelo de práctica profesional que se deriva del tercer modelo, del politólogo práctico y funcional, ese que queremos insertar en los diversos campos de la tarea de la democracia, en la asesoría legislativa, en el funcionamiento de las políticas públicas, etc. Porque allí sí, la estructura curricular estándar tiene muy poco de ese ejercicio, que ya vamos a ver los problemas que tiene esto, tiene muy poco de ese ejercicio. Es decir, se hace muy difícil con la estructura curricular y el problema epistemológico de nuestra carrera que le podamos enseñar a los estudiantes las más diversas tareas que van a ejercer después en el mercado laboral de no investigación, de funcionalidad, de gestión. Por lo tanto, la práctica profesional se torna un valor importantísimo. Porque si no salimos sabiendo pensar, pero no sabiendo hacer. Y vamos a ir a trabajar a un lugar en donde el saber hacer es tan o más importante que el saber pensar.
En el primer caso, en el caso de los politólogos adscriptos a la militancia, politólogos comprometidos, ciencias sociales militantes, etc., las prácticas profesionales se tornan del orden de la práctica antropológica, ¿no? Es decir, del orden de aquellos estudiantes que asisten a movimientos sociales, que asisten, hacen extensión universitaria en movimientos, en luchas, en organizaciones, y que llevan adelante a lo mejor prácticas profesionales vinculadas a la investigación cualitativa de organizaciones, a la capacitación de sus cuadros. Hay un montón de prácticas profesionales que ese perfil de politólogo podría tener, pero muy distinta a los otros dos perfiles. Segundo punto, ¿cómo han ido cambiando? Entonces, si paso a la tercera idea, para pasar en limpio la tercera idea. Las prácticas profesionales están íntimamente vinculadas al modelo de formación que una estructura curricular impone. Y esta estructura curricular está íntimamente ligada a la visión de lo que entendemos por un politólogo. Son 3 eslabones o 3 niveles que están completamente interrelacionados. Otro de los temas menores, de alguna manera, que es cómo han ido cambiando las incumbencias profesionales en las últimas 2 décadas. En definitiva, cómo han ido cambiando las mallas curriculares. Bueno, han ido cambiando y mucho. Las incumbencias profesionales han ido acompañando esta dinámica del mercado de la diversificación. Y hoy, yo traje algunas, pero las tengo más adelante, las acomodé mal, pero voy rápidamente y después vuelvo. Acá están. Yo tengo todos los perfiles profesionales de todas las carreras de América Latina. Perfil profesional y digamos, sí, aptitudes. Son un chorizo. Al margen de que quiero aclarar que eso pasa en todos los países, no es un problema de Argentina o de México. Así, al pasar elegí 3 de Argentina, la de Rosario, la de Belgrano y la de San Andrés, y 3 de México, el Instituto Tecnológico de Monterrey, ITAM, pero solo para decirles que lo que quiero transmitir es que los perfiles profesionales, no se los puedo leer ahora, no puedo gastar 15 minutos en leer todo este chorizo, pero sí decirles que los perfiles profesionales en América Latina tienden a diversificarse, ampliarse por 2 razones centrales. La primera, por la competencia universitaria y por la necesidad de que el graduado aparezca como que sabe hacer más cosas. Entonces, los perfiles, las potencialidades, las virtudes del graduado son un saber pensar, un saber proceder y un saber hacer enorme y diverso. Eso está muy influenciado también por la propaganda necesaria que cada una de nuestras universidades hace. Hay mucho de marketing, ¿no es cierto? Que no tiene nada de malo, pero una parte de todo ese chorizo, de todo lo que sabríamos hacer cuando salgamos de esta facultad, es marketing. Y la otra parte responde a la búsqueda de insertar a nuestros graduados en mercados laborales cada vez más diversos. Cuando vos tenés mercados laborales cada vez más diversos, tu perfil profesional, si vos lo querés atar al mercado laboral, lo que haces es empezar a decir, sabe comunicar, sabe trabajar en medios de comunicación, sabe hacer asesoría legislativa, sabe hacer análisis profundo, investigación. Sí, vas tratando de abarcar todos los perfiles para que ese egresado pueda insertarse en cualquiera de esos campos que se van diversificando y multiplicando. Acá viene el otro tema, ¿no?, que está relacionado a cómo estructuramos la enseñanza. ¿Qué habilidades y competencias no estrictamente teóricas son imprescindibles y que debemos enseñar en ciencia política? Y hay 2 enfoques, ¿no? Hay 2 enfoques que no están en competencia, pero que a veces se comete la demagogia de decir todo es importante, todo hay que enseñarlo. No se olviden, una cosa importante que quería decir es que no se olviden que tenemos 4 años, 8 semestres. Ese es nuestro continente, para meter todo este contenido. 8 semestres y una tesis, o 10 semestres sin tesis, o 10 semestres como en la Argentina, y una tesis, lo que hace que en algunas universidades esa dinámica lleve el graduado a 9 o 10 años de demora en graduarse.
porque una tesis demora 2 años en promedio, más 5 son 7, entonces entre 7 y 10 años está un joven graduado, y esto es un grave problema. Pero bueno, al margen de si hay que juntarlas todas o no, si se quiere tener esa posición políticamente correcta, fácil, de decir todo es importante, hay que meter todo adentro de los 8 semestres, hay 2 grupos, y esto es lo que me interesa a mí hoy discutir así, mencionar. Por supuesto que en un seminario de posgrado todo esto va a una velocidad mucho más al detalle, mucho más profunda, se citan autores, o sea, podríamos hacer otro trabajo, pero hoy es una charla, no me queda tiempo, ni empecé, ya estoy en 1 hora. Los ejemplos de habilidades duras, estadística, lógica, escritura y redacción académica, idiomas, herramientas de análisis de datos, conocimiento de software elemental de procesamiento de esos datos, investigación cuantitativa. El que quiere formar un analista, un investigador riguroso, que se va a insertar en un centro académico, está claro que tiene que pujar por este contenido y por estas materias. El que quiere formar un politólogo especialmente dedicado al mercado de la democracia, práctico y funcional, tiene que hacer mucho hincapié en las blandas: comunicación, liderazgo, manejo de equipo, persuasión, paciencia, resolver problemas, porque el muchacho sale del profesorado de la licenciatura y lo meten dentro de una serie de cambios y de circunstancias caóticas de funcionamiento, va cambiando varias veces de trabajo, varias veces de patrón, varias veces de función. Nada de eso le pasa al politólogo académico, el que entra a la vida universitaria y se queda ahí para siempre, o el que entra a un centro de investigación nacional y se queda ahí para siempre. Siempre es estabilidad laboral, rutina laboral, el campo de lo que hace es bastante parecido, aunque puedan cambiar los temas, tiene estabilidad, tiene previsión, y las habilidades duras son entonces su fuerte. Por lo tanto, no hay un conjunto de habilidades que hay que enseñar, hay un conjunto de habilidades que hay que enseñar en función de qué queremos sacar, qué politólogo, qué entendemos por la ciencia política, qué entendemos por esta situación. Bueno, voy a pasar porque ya estoy pasado de tiempo, acá me dicen que estoy en 1 hora, y voy a pasar estas tensiones, la voy a pasar, rápidamente voy a mencionar esta cuestión, la masificación. Dijimos que teníamos 3 disputas grandes, que hay que agregarle factores sistémicos altamente condicionantes. Cuando vamos a armar un análisis de qué enseñar, hacia dónde va la ciencia política, hacia dónde va el mercado laboral, lo que tenemos que concentrarnos es en la palabra masificación. En América Latina estamos generando muchísimos más graduados que lo que los centros académicos pueden absorber, tanto para la docencia como para la investigación, sean en las universidades o en los centros de investigación. Se diría que el 90%, son estimaciones gruesas, riesgosas, como le digo yo, a ojito, por distintos artículos, pero pueden ser erróneas. Yo afirmo que cerca del 90% de los politólogos nunca entrará a un centro académico de investigación, el 90% en América Latina. Hablaba de masificación, les voy a tirar algunos datos novedosos, no los he visto en los últimos años en los papers de congresos, a lo mejor me equivoco, pido disculpas. ¿Dónde estamos parados en materia de evolución de graduados? Fíjense la evolución en 3 años de los graduados en Uruguay, de 40 a 180. En Paraguay ahora empezó a crecer, estaba estabilizado en 50, pero en los últimos 3 años sigue creciendo. En Ecuador crece, en México crece. Nosotros tenemos, en el último año que tomé, 2019, 3.780 graduados. Piensen en ese número, ¿no? En Costa Rica, que es un país hermoso, bellísimo, pero pequeño, tiene casi 300 graduados por año. Todos los años se suman 300 al mercado, de 300, 600, 900, 1200. En 5 años estamos 1600, 1700 personas que hay que ubicar en algún lado, en 5 años, en nada, en un instante. Fíjense esta relación. Los graduados por año en la Argentina son 1.300 aproximadamente, en sentido amplio, ¿no? Estoy hablando de ciencia política y relaciones internacionales. En México 3.700, 3 veces más.
un poquito más de 3 veces, o ahí casi 3 veces más, y creo que ustedes tienen 90 millones de habitantes, es decir que tienen mucho más graduados que la Argentina proporcionalmente hablando en relación a la población, pero ese es otro tema. Acá lo que estamos hablando es la relación entre cuántos graduados saca México y cuántos investigadores full time tiene México, en total. México hoy, según los datos, tiene 550 investigadores full time. No tenemos que medir 550 contra 3.700. Tenemos que medir 550 contra aproximadamente 3.700 por 15 años, por 20 años. Es decir, ustedes deben tener un mercado, un promedio más o menos de 60.000 politólogos ejerciendo en este momento en México. Entre 50 y 70.000 politólogos ejerciendo en México en este momento deben estar más o menos, a grosso modo. De esos, supongámosle 50.000, 550 pueden dedicarse a la investigación. El resto sale al mercado de la democracia. Esto nos tiene que ayudar a pensar. Nos tiene que ayudar a pensar qué formamos, para qué formamos y cuáles son los condicionantes externos de esa formación. Les doy un dato más para ir mucho más rápido. Según los datos oficiales en mi país, en la Argentina, hace 10 años había 8.000 graduados activos. 10 años después hay 18.000 graduados activos. 18.000, ¿no? Muy bien, estos también son datos novedosos. ¿Dónde estamos parados en materia de masificación, de lo que estamos produciendo en América Latina? Un dato que a lo mejor a nosotros por lo menos nos costó mucho construir, y se los aporto. Hoy en América Latina, desde México hasta Tierra del Fuego, sacando solo 3 o 4 países insulares, y Belice, y algún otro que quedó fuera del estudio, hoy hay 350 mallas curriculares activas o ofertas, no mallas curriculares, ofertas, porque una facultad en México es muy común, por ejemplo, tener una universidad con varias sedes. Cada sede es una malla en este modelo de presentación. Aunque la malla curricular en sí misma pueda ser idéntica en 5 ciudades distintas, son 5 ofertas distintas. 350 facultades u ofertas están formando alumnos en este momento en América Latina. 350. Poquito menos, entre 315 y 350, porque quedan 3 o 4 países afuera. De esas, las universidades, ¿y por qué lo quiero marcar a esto? Las universidades privadas son el 62% y las públicas el 40%, el 38%. ¿Y por qué quiero marcar si son públicas o privadas? Porque hay algo que tiene que ver, voy a saltar todos estos gráficos, porque ya no tengo más tiempo, lo voy a saltar, voy a ir a esto. ¿Por qué tiene que ver lo público y lo privado con el mercado laboral y con la formación? Miren, nuestra carrera tiene la necesidad de adaptarse al servicio que brinda, al ritmo que lo político cambia de configuración, de comportamiento, de ubicación, de dinámica. La dinámica política cambia, se transforma en democracia, nos va a demandar a los profesionales una cantidad de servicios. Si pasamos a una dictadura férrea, esos servicios van a cambiar. Si pasamos a una sociedad del marketing político generalizado, las demandas nos van a ir cambiando, ¿no es cierto? Es decir, la sociedad y el espacio de lo político se va readaptando a sociedades cambiantes y le va demandando profesionales de lo político nuevos y distintos para que puedan servir a esa nueva realidad, para que sean profesionales actualizados y útiles a esa nueva realidad. Por lo tanto, nosotros tenemos una dinámica social que va a impactar de lleno en la demanda de reformas curriculares, lo que podríamos llamar la adaptación. No podemos seguir con mallas curriculares creadas hace 30 años cuando la sociedad ha ido en una vorágine de cambios. Bueno, esta relación entre malla curricular y cambio de lo político y lo social es siempre una relación tensa, es siempre una relación problemática. Hoy por hoy, si yo les dijera a ustedes, hace 13 años no existía WhatsApp, 13 años. El número no es caprichoso, ahora lo van a ver. Hace 13 años no existía WhatsApp, no existía Instagram, no existía Zoom,
no existía Google Drive, no se podía subir nada a la nube colectivamente, no había Dropbox, no estaba el Amazon que conocemos, ni existía Mercado Libre. Cerremos un instante los ojos, imaginemos un mundo sin nada de eso. Sin WhatsApp, sin Instagram, sin Zoom, sin Mercado Libre. Bueno, ahora pensemos cómo será el mundo de lo político y lo social dentro de 13 años. Hace 13 años no pasaba eso y hoy todo eso nos envuelve. ¿Cómo es el mundo dentro de 13 años? Tendríamos que tener la bola de cristal para saberlo. Pero está muy claro que dentro de 13 años el mundo será muy distinto. En principio porque hay una continuidad consensuada, ya todos estamos de acuerdo con que los cambios se están acelerando en el mundo. Desde el 1500 a la fecha, todos los procesos van cada vez más rápidos. Eso hay un consenso unánime, es decir, estamos seguros de algo. Dentro de 13 años los cambios van a ser mucho más violentos que lo que fueron hace 13 años, y mucho más estos violentos que lo que fueron hace 50 años. Eso está claro. Entonces estamos en un mundo cada vez más veloz y cada vez más cambiante, eso es seguro, y lo político con ello. Segundo, agrego yo solo un ejemplo de lo que va a suceder dentro de 13 años, pero solo uno, porque no tenía más tiempo, podría agregar otro en un seminario más de posgrado, se puede trabajar mucho más esto. ¿Cómo va a impactar la inteligencia artificial dentro de 13 años en la vida de los sistemas políticos, en la vida de lo público, de lo político, de la comunicación, del control, de las encuestas? Si hace apenas unos años Cambridge Analytica pudo identificar a millones de personas con sus preferencias y sus gustos políticos y de valores, y diseñar una campaña a dedo para cada uno, para decirle lo que quería escuchar, y así obtener un triunfo importante, como fue el Brexit, esas tecnologías van a estar hiperdesarrolladas dentro de 13 años, en el moldeo y la modificación de la sociedad. Muy bien, ¿a qué viene esto? Viene a que nosotros tenemos universidades con muchas dificultades de construir programas que piensen en el futuro y que tengan capacidad de adaptación. Un ciclo estándar, esto es muy discutible, en México será muy distinto a otros países, pero yo creo que sería razonable decir que hay un promedio de reformas de planes de estudio que va entre los 11 y los 13 años. Es decir, que si hoy con Alejandra, con Viri, con el señor decano nos pusiéramos a discutir, haría falta un nuevo programa de estudio, la evaluación de esos resultados los tendríamos dentro de 13 años. Porque hay una primera fase que yo defino como acuerdos institucionales, se buscan consensuar reformas, se acuerdan comisiones, se consensúan políticamente quién queda afuera, quién queda adentro, qué reformas se hacen, luego todo eso hay comisiones que lo escriben, reuniones de aprobación, y todo eso luego va a instancias superiores de aprobación en distintos países. En cada país una instancia distinta, pero nunca demora menos de un año. Entonces decimos que la primera fase, como mínimo, en promedio, tiene entre 3 y 4 años, desde el momento 1 en que el proceso de reforma empieza a caminar. Luego tenemos al menos 5 años / 6 para tener los primeros graduados, ¿no es cierto? Y luego tenemos los primeros procesos de inserción en el mercado laboral de esos graduados. ¿Sirven o no nos sirven? ¿Se adaptan bien a ese mercado que los está pidiendo? Esto que acabamos de producir, tienen una demanda alta, la pegamos con las materias que pusimos, las horas, el estilo, los enfoques, etcétera. El mercado lo acepta y nos está demandando politólogos cada vez más porque hemos hecho una nueva formación de graduados excelente, o nos están cerrando la puerta en todos lados y están tomando psicólogos o comunicadores porque para el perfil de la nueva sociedad son mucho más adecuados. Eso lo vamos a ver en al menos 2 o 3 años desde los primeros graduados. Y eso hay que recopilarlo, hay que analizarlo, que nos va a llevar por lo menos 6 meses, un año, es decir, que en menos de 13 años, desde el momento en que empiece una reforma curricular, yo no voy a saber qué impacto va a tener y qué eficaz y qué exitosa va a ser. Y entonces, ¿cómo reformar un plan de estudio? ¿Cómo imaginarnos un diseño profesional
lo más eficaz posible para un mundo que aún no conocemos y que seguramente va a ser muy distinto. Ese es un problema, que tiene varias soluciones, no soluciones, sino elementos que puedan minimizar ese problema en torno a la flexibilidad, que hoy no lo puedo desarrollar porque ya estoy totalmente pasado de tiempo. Otro de los elementos para terminar es, el mundo que viene, hoy en América Latina, de las 320, 350 ofertas existentes, el 85-86% son presenciales. Lo llamamos estándares, clásicas. Pero ese, digamos, ese 14, ese 15% que hoy son, que yo tengo detectado al día de hoy, más o menos unas 40 carreras y facultades que brindan un sistema a distancia en América Latina que se puede estudiar de cualquier lugar del mundo, eso va a crecer rapidísimo. Con lo cual se va a abrir otro elemento muy importante en la formación del politólogo. No es lo mismo la estructura curricular, el diseño, el perfil de una oferta de licenciatura completamente presencial, donde el estudiante tiene al menos 3/6 materias por semestre, que un sistema modular, un sistema flexible de educación a distancia. Eso es lo que viene, que es un cambio nuevo en la reforma que también hay que incluir. Bueno, con esto voy a terminar. Quiero decirles que todo esto lo voy a dejar. Quiero decirles lo siguiente, por ahí no sé si me voy a lograr expresar. La ciencia política tiene una enorme complejidad a la hora de pensar la práctica, la estructura curricular, el mercado laboral, presente y futuro. Y nosotros estamos en el medio de una reflexión que no se hace, una reflexión cada vez más necesaria, como el espacio que estamos compartiendo hoy, porque los cambios son muy violentos, la competencia es muy grande y la masificación de lo que estamos produciendo puede ser una oportunidad o una completa complejidad para el futuro del mercado. Es decir, que cada vez haya más carreras con nombres más híbridos que dicen que forman politólogos. Este es el mundo en el que estamos y abro para el debate y muchas gracias. Excelente, excelente reflexión. Sin duda, pues ya tenemos aquí la participación de nuestros asistentes. Veo al maestro Bernardo y permítanme agradecer la presencia de nuestros profesores porque ellos nos apoyan sin lugar a dudas a compartir todas estas reflexiones y que se profundicen en las aulas, por supuesto. Entonces, aquí se encuentra, los tengo, a la doctora Araceli Parra. Doctora querida, muchas gracias por acompañarnos, siempre apoyando las actividades del área de Ciencias Políticas y Administración Pública. Al maestro Bernardo Morales. Bernardo, te saludo con mucho cariño. Al maestro Carlos Guadarrama, por supuesto, también un afectuoso saludo y abrazo. A la maestra Elba Chávez Bisuet, al especialista Filemón. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. Al maestro Fernando Martínez, también con mucho cariño los saludo. A la maestra Mariana Tercero Ruiseco, a la maestra Margarita Holguín, María del Carmen García Flores Chapa, a la maestra Julieta Santana, Yuli, con mucho cariño también te saludo. Gracias por acompañarnos, por difundir este importante seminario y expandir el conocimiento con nuestros alumnos y también que se fomente pues la investigación, la reflexión y por supuesto, ¿por qué no la crítica de lo que se ha hecho o se ha dejado de hacer en el área? Maestro José Ramón, le voy a ir formulando las preguntas que me están haciendo favor de hacerme llegar. Miguel García, que se encuentra en Zoom, nos pregunta, ¿qué recomienda a los egresados de esta carrera para poder encontrarse a la vanguardia respecto a los requerimientos del mercado laboral en el actual contexto? Bueno, yo una cosa que
pienso lo siguiente, que una cosa es la búsqueda del individuo, de cada uno, de su salida, de qué consejos le daría yo a un joven graduado para insertarse en el mercado laboral. Y otra cosa es más mi enfoque que tiene que ver con el sistema institucional y las tensiones estructurales en la formación, ¿no? Los consejos, yo no soy muy bueno, pero sí diría lo siguiente, que un elemento central es a qué me quiero dedicar. Porque a qué me quiero dedicar va a ordenar todas tus búsquedas y tus especializaciones y tus prácticas y tus vínculos. Si a vos te da lo mismo trabajar para un medio de comunicación, ser un investigador de lleno, ser un militante político, hay una frase que no sé de dónde sale, pero es muy linda, que dice, cuando no sabes a dónde vas, ningún viento es favorable. Y esto es así, digamos, hay un punto, pienso yo humildemente, ¿no? Tampoco tengo la bola de cristal, pero humildemente pienso que tener un rumbo, un perfil, a este campo genérico, a este subcampo específicamente me quería referir, a este subcampo genérico que yo quisiera dedicarme. Y poner todos tus cañones ahí. Hay una cosa que sabemos en América Latina, que es que el que es bueno en lo suyo consigue trabajo. Eso no tengan ninguna duda. En cualquier campo, un filósofo, un bibliotecario, un violinista, mis padres me decían, ¿a dónde va a ir a trabajar un filósofo? Por Dios. En la Argentina tienen pleno empleo, digamos, no hay filósofos desempleados, ¿no? Porque son pocos los que se gradúan y son los más diversos campos donde pueden ir a trabajar. Es decir, que el que es bueno consigue trabajo, pero para ser bueno hay que tener constancia y coherencia. No en el piqueteo permanente que cambiamos de dulce a salado, todo el tiempo cambiamos del marketing político a la investigación de base. No, punto. Ese sería un pequeño consejito, saber para dónde uno quiere ir. Muchas gracias. Y yo creo que ahora se ha abierto también, ¿no? Platicábamos en la primera sesión cómo se ha ramificado, yo creo que este espectro en donde aquellos que les gusta incluso cuestiones de responsabilidad social, aquellos que les gusta la cuestión de municipios, las cuestiones de género, justo cuando esté la maestra Lupita Franco, pues ya la comprometimos, ¿no? Para que conozcan cómo se ha dado ese giro al nuevo plan de estudios, al menos en la FES Acatlán, que tengan como mayor conocimiento. Y claro, siempre se acepta, ¿no? Porque digo, de aquí a que se aprueba un plan de estudios siempre, pues las dinámicas, el mundo va cambiando mucho más rápido de lo que nosotros podemos ir construyendo en términos de temáticas y construcción de los planes de estudio, pero sin lugar a dudas, como usted menciona, un buen especialista siempre tendrá cabida en el área, en su área, si sabe a lo que se quiere dedicar, por supuesto. La siguiente pregunta nos dice Hugo Apolo Fernández Cano, que nos acompaña aquí por Zoom. Profesor, desde su perspectiva, con la creciente importancia que los procesos globales en la cadena de valor y la interconectividad económica, que en muchos casos determina la capacidad del poder que tienen diferentes actores nacionales e internacionales, ¿no sería necesario incluir más aspectos o materias relacionadas a la economía que ayuden a entender la dinámica nacional y regional, independientemente de las visiones al que se forma? Claro, acá aparece esto de nuevo, esta idea de que todo hace falta. Es decir, todo puede ser sometido a un combo valioso, una comida valiosa. Entonces, hace falta de economía, pero hace falta de metodología y de valores y de capacidades blandas y capacidades. El mundo ideal, el mundo perfecto para nosotros sería la posibilidad de ensamblar materias libremente de otras ciencias sociales de nuestra universidad o de otra universidad y que nuestra carrera lo acreditase. Imaginémonos un mundo, una facultad súper rica, una universidad súper rica y súper millonaria sin límites presupuestarios. ¿Qué haría? Y obviamente, haría una gran cantidad de materias optativas para que los estudiantes
pudieran ir construyendo un perfil propio, tomando de esas materias y armándose una estructura curricular, en tu caso, más de economía. Hay gente que no piensa ejercer en nada de eso y lo que desea hacer es investigación pura del rol de los partidos políticos. ¿Qué es lo que pasa? La rigurosidad, la lucha por el poder, las tensiones, las complejidades de la articulación hacen muy complejo que la Facultad de Humanidades y de Económicas de mi propia universidad le acrediten al chico 5 materias de una y 3 de otra y la transformen en una licenciatura. Ese desarrollo de la articulación, que sería un mundo cercano a lo deseable, a lo práctico, a lo articulable, a donde todos los recursos que tiene esa universidad se predisponen para sus estudiantes. Porque si yo pudiera articular algo de la carrera de sociología, algo de la carrera de filosofía, algo de ciencia económica y de ciencia política, que todas pertenecen a la misma universidad, y pudiera tomar materias que por crédito se me acreditasen en mi licenciatura, yo elegiría el perfil profesional, por lo menos a partir del tercer año, aunque no sea en primero y segundo, elegiría ir eligiendo mi perfil, mi especialización. Eso no está disponible hoy, o creo, no sé si en el caso de ustedes está disponible. En general, en el 90% de los casos, cada facultad se arregla con sus recursos y ofrece lo máximo posible con los recursos que tiene. No combina insumos. Entonces, a tu pregunta, agregar más materias no tiene respuesta esa pregunta. Porque otro me podría decir agregar más materias de lógica para saber pensar, agregar más materias de comunicación para poder hablar, dirigirse, hablar. Yo siempre le digo a mis estudiantes, ustedes van a tener que comunicarse con el mundo si van a ser politólogos de mercado. Van a tener que tener un cliente, venderse, convencer, van a tener que armar un equipo, dirigirlo. Bueno, ¿cómo lo van a hacer desde ese mudismo absoluto, desde esa timidez absoluta en la que hoy se ubican? Es imposible. Bueno, entonces no puedo responder qué materias agregaría a una malla, porque esa malla curricular va a depender de muchos perfiles de carrera, epistemológico, de orientación de la facultad, de lo que traté de decir al principio. Cada facultad y cada estructura de poder de docentes va definiendo un rumbo, que a veces está condicionado por la historia y a veces no, tienen la sagrada virtud de ser los conquistadores, y son los que fundaron la carrera y en una malla en blanco armaron el mundo que les gustó. Bueno, pero esos son muy pocos ya. Lo que sí puedo decir es que la posibilidad de tomar seminarios y meterlos como créditos válidos debería ser uno de los rumbos que nos transformen en más flexibles y adaptables. Gracias, maestro. Pues efectivamente, por ejemplo, en uno de los requisitos ahora en la actualización de nuestro plan de estudios era, por ejemplo, materias de contenido de género. Es decir, creo que también corresponde un poco al contexto y a las dinámicas que se estén viviendo, ¿no? Por ejemplo, yo creo que varios de los profesores que nos acompañan el día de hoy, las cuestiones de género no era un tema de rigor que se tocara transversal y de forma vertical, ¿no? Es decir, que estuvieran como materias obligatorias y como materias optativas o temáticas o talleres. Entonces, creo que también va correspondiendo un poco a la dinámica que nos toca vivir, ¿no? Y en este momento las cuestiones de género son muy importantes, también las cuestiones económicas, pero hay materias optativas que al menos en Acatlán las pueden cursar. Por ejemplo, estoy viendo al maestro Bernardo Morales, nos ayudó con materias, por ejemplo, de medio ambiente, Bernardo, si no me equivoco. También Bernardo ha colaborado para otro, recuérdame, Bernardo, para turismo, por ejemplo, que te pidieron en la ENES Morelia, si no me equivoco. Entonces, creo que el espectro es muy amplio y va a depender justo de las necesidades de cada una de las facultades. Incluso yo podría decirle que hay cierta diferencia entre Ciudad Universitaria y nosotros, ¿no?
Ahora, es que estoy ahí y viendo también los comentarios que nos están haciendo. Pero Ahí poco a además, poco perdón. los vamos a ir leyendo. Quería agregar algo, Claudia, sobre Sí. eso, que yo tenía 3 placas, pero no las abordé porque ya había cumplido mi hora. El otro tema es la especialización. El problema de formación genérica o formación especializada, ¿no? Hoy por hoy, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? Un promedio, aunque cada uno tenga su propia realidad. La licenciatura no alcanza, hay que hacer maestría y hay que hacer doctorado para ser competitivo. Eso implica que si nos mantenemos con una licenciatura estándar como teníamos o tenemos en muchos países de 5 años /6 y le agregamos 4 años /5 de estudios de posgrado, estamos en 11 /12 años de estudios superiores continuados. 12 años de estudios superiores continuados es completamente imposible para la gran mayoría de los jóvenes estudiantes universitarios latinoamericanos, para la masa. Entonces, ¿qué está produciendo el mercado? El mercado está eliminando demanda laboral vía la especialización. No, nosotros ponemos la raya cada vez más alta para seleccionar el recurso humano. El recurso humano que califica es el de máster para arriba. Bueno, entonces en el camino quedan montones de, miles, una gran mayoría de personas que tuvo que salir después de 6 años de licenciatura a trabajar, a vivir, a tener hijos, etc. Entonces, si vos haces una matriz curricular más modular, con más optativas, con más articulación con otras casas, vas adelantando los estudios de posgrado, vas especializando en el grado, vas ayudando a una especialización en el grado, y en muchos casos ese saber hacer ya no se logra en el año 12, luego del doctorado o de la maestría, sino se logra en el año 6, luego de la licenciatura. Porque si no vas a tener el problema de Europa, que es todos corriendo masivamente hacia el doctorado, nadie empezando su profesión laboral antes de los 40, todos terminando sus posgrados 40, 39, 41 años, con otros diversos impactos sociales, familiares, demográficos, con un montón de impactos, que es lo que la diferencia entre empezar a trabajar a los 25 años y empezar a trabajar a los 42. Entonces nosotros tenemos que pensar que el camino de agregarle capas de posgrado para hacer una buena formación es un camino que tiene problemas, que no puede ser aceptado acríticamente. Sí, perfecto, para ser un buen politólogo se exige licenciado, magíster y doctor. Antes de eso, nada. Eso es un disparate. Perfecto, a ver, vamos con la siguiente pregunta, porque hay muchas inquietudes. A ver, vamos a tratar de ir desahogándolas. También aquí en Zoom, Lady Genoveva Castro nos pregunta, ¿cuál es el ámbito que une a la ciencia con la política? Y el ámbito que une la ciencia con la política es la ciencia política, lo que hacemos nosotros, que hacemos de alguna manera el híbrido, ¿no? La construcción de un híbrido. ¿Qué es esto? La ciencia política. Este es el ámbito, me parece a mí. También en Zoom nos pregunta Rogelio Alejandro, soy egresado en 2011 con 9 años de experiencia en la administración pública federal. En esos años he compartido colaboración con colegas mucho mayores en edad, contemporáneos y más jóvenes. Identifico que los más jóvenes tienen cada vez más carencias en habilidades de lectoescritura. Ante los avances tecnológicos, pareciera que de forma inversamente proporcional se reducen las habilidades lógicas de comprensión. ¿Existen previsiones de esas carencias en la formación de las nuevas generaciones? Sí, hay varias investigaciones y yo mismo he hecho una para Ciencias Económicas que el decano me encargó hace pocos años acerca de por qué abandonaban los estudiantes, por qué empezábamos, qué sé yo, con 100 y terminábamos con 5 graduados o con 10 graduados, qué reformas habría que hacer para minimizar esto. Y está claro que estudiamos menos que antes. Está clarísimo eso. Todos estudiamos menos que antes.
los profesores estudiamos menos que antes y los estudiantes estudian menos que antes. ¿Por qué pasa esto? Es multicausal, pero entre otras cosas porque somos seres mucho más dispersos en necesidades y consumos. Cuando uno pregunta cómo es la biografía de un estudiante promedio latinoamericano de clase media, uno va a ver que distribuye su tiempo en la facultad, el deporte, el celular, el noviazgo, las salidas, A, B, C. Su agenda está completa. Y su agenda está completa de muchas más cosas que leer. Cuando yo en la década del 80 estudiaba en la universidad, fuimos a vivir a lo que se llaman pensiones, no sé cómo se le dicen allí en México, casas donde hay 4 estudiantes por habitación o 3 estudiantes por habitación y allí vivíamos 5 años, ¿no? ¿Qué se hacía durante mi formación? Nada más que estudiar e ir los domingos a jugar al fútbol. En algunos casos, los que tenían dinero, los sábados a la noche podían ir a los boliches bailables a disfrutar y a pasar un muy buen rato con chicas y chicos. Se salía a bailar y se salía a hacer un deporte. El resto de la semana era ir, se cursaba 5 horas diarias y el resto del día se estaba en la pensión leyendo o cocinándose. Esa era la vida de centenares de estudiantes que fueron a mi edad conmigo. Si yo hoy miro a los estudiantes, los estudiantes tienen una vida completamente distinta. No aceptan hacer una pausa en su historia de vida y decir, estos 6 años no puedo dedicarme a otra cosa que a estudiar. Ahí está puesta toda mi energía, toda mi concentración y toda mi responsabilidad. Salir, deporte, disfrutar, viajar, vacaciones, todo eso se postergará para cuando me gradúe. Eso hoy no existe. Entonces el tiempo frente al libro y a la lectura es mucho menor porque lo reparto con otras responsabilidades y placeres que antes no existían. Punto número 1. Punto número 2, no existían las síntesis, que hoy existen, los atajos. En aquel momento, para encontrar un cuadro sinóptico que sintetizara un libro de Bobbio, de Foucault o de Habermas, era un parto. No había internet, por supuesto, olvídense, no había internet. Estoy hablando de 1987, 1988, 1989, en mis años de estudio de grado. En esos años, todo era a máquina de escribir, y no había un cuadro sinóptico de nada, había que construirlo todo. Hoy estamos con infografías, videos compactos de 6 minutos y videos en YouTube de 15 minutos que explican la vida de Habermas, que toman atajos de una manera impresionante en las horas que me lleva a mí a hacer una ficha de Habermas. ¿Quién es Habermas? Sus libros, su historia, su biografía. Supongamos para una materia introductoria de primer año. Señores, ponga la semana que viene el autor Habermas, capítulo 1 de tal libro y su historia biográfica. Esa persona va a las redes y obtiene una biografía sólida o aceptablemente sólida en 15 minutos. Entonces, allí cambiaron mucho las cosas y está muy claro que todos leemos menos y estudiamos menos que antes. No está tan claro que seamos menos eficaces o menos útiles que lo que era un politólogo en relación a su mercado antes o no. Eso no lo sé. Perfecto. A ver, la siguiente pregunta nos la hace también por vía Zoom, Surizaday Rodríguez. ¿Usted considera que el uso de la tecnología puede impactar de manera negativa en un futuro para los politólogos? De alguna manera ya nos ha respondido. Sí, considero que sí para los politólogos que van a ser, para los que se nieguen a manipularla. Como es negativa para los politólogos que se nieguen a procesar datos con Excel. Hoy, la tecnología, que es un programa que para todos es algo muy sencillo, Excel, y poder cargar datos y hacer gráficos y cruzarlos, etc. Si vos te negás a eso, la tecnología es tu enemiga, te deja fuera.
Y lo mismo va a pasar con un montón de programas, aplicaciones, sistemas de inteligencia artificial que se van a implementar para el uso del análisis y la manipulación de lo político, que si el politólogo no lo aprende, quedará afuera. Será un politólogo obsoleto. Así que claro que sí, la tecnología siempre es una amenaza para todas las profesiones que no pueden ayornarse, sea cual sea la profesión. Muchas gracias, doctor. Por vía Zoom, Irving Reyes, el COVID-19 es un evento significativo para nuestros tiempos. ¿Cree que modifique o impacte en la ciencia política? ¿Cuáles serían los retos o enseñanzas al respecto? Eso está fresco, yo no soy un especialista en eso, no. Lo único que sé es que de alguna manera la virtualidad se aceleró, ya venía, pero se aceleró la pandemia y va entre mil cosas que puede transformar en el mundo y que yo no entiendo. Una de ellas es esto que está pasando hoy, en este momento. Hoy ninguno de ustedes está en shock por este acto que está sucediendo en este momento. Estoy a 10.000 kilómetros de distancia, cada uno está en su casa, otros están en la playa y estamos todos discutiendo online un tema. La pandemia no es la responsable de esto, porque las tendencias ya venían, pero sí es un factor acelerante de una manera muy clara y que impacta en la manera de hacer ciencia política y en la manera de hacer política. La virtualidad, por ejemplo, pero tiene otras consecuencias que no me animo porque no soy especialista en eso. Gracias, doctor. El profesor Bernardo Morales, gracias a nuestro expositor, mis preguntas son, aunque no conocemos el futuro, ¿qué escenarios considera usted que enfrentará el politólogo en el futuro próximo? Y de esa forma, ¿qué elementos académicos formativos e integrales considera usted que son fundamentales que deban incorporar las universidades de Latinoamérica para la formación de los politólogos? Bueno, en el campo del análisis creo que los cambios van a ser mucho más suaves. Es decir, un centro de investigación, cómo investigue, va a ser bastante parecido, me parece a mí, dentro de 10 años, a lo que hoy estamos haciendo. El análisis de datos, la descripción de comportamiento, el estudio de teorías, de marcos, de conceptos, todo lo que hace un investigador full time en un box de un centro de investigación, me parece que tendrá cambios, pero cambios suaves. Tal vez no tenga que ir más a la oficina, tal vez use otras herramientas tecnológicas para hacer investigaciones más profundas, pero lo esencial creo que se va a seguir manteniendo, porque si yo miro un investigador del CONICET de hace 30 años, 20 años, 10 años y hoy, más o menos están haciendo lo mismo. Van a congresos, escriben paper e investigan cosas en un box. Y no imagino que haya cambios muy radicales en el campo de la docencia universitaria y la investigación. Radicales, siempre hay cambios, pero no radicales. Sí creo que va a haber cambios totalmente radicales en materia del politólogo en el mercado de la democracia, en el uso de la comunicación política, de las campañas electorales, en el asesoramiento a dirigentes políticos, en la implementación de las políticas públicas. Sí, ahí yo creo que vienen cambios radicales, primero por muchas otras razones, pero una de ellas es la inteligencia artificial, que lo está cambiando todo. Lo está cambiando absolutamente todo y aún estamos esperando que se vaya la pandemia para que muchos de esos cambios que ya están maduros para salir al mercado empiecen a plasmarse el año que viene o el otro en diversos campos. ¿Qué sé yo? Campos desde los más tontos, por ejemplo, pasar directamente a un aeropuerto y que la identificación de cara o entrar directamente a la universidad y la asistencia es por un lector de rostro, punto. No hay que llenar ningún formulario, no hay que mostrar ningún pasaporte, se terminaron los documentos de identidad porque todo es identificación de rostro, por decir algo, ¿no? Algo menor. Eso es inminente, ¿no? Y así una serie de cambios tecnológicos que el acto de lo político, de cómo se hace política, de cómo se administra el Estado, va a ir cambiando muy rápidamente. Y eso va a impactar de lleno en los saberes, habilidades y necesidades de una carrera de ciencia política. Si yo fuera hoy, me contrataran para decir, ayúdenos a diseñar un nuevo programa, yo empezaría por imaginar, primero de esos 3 perfiles, cuál quieren diseñar. Sobre los primeros 3, un politólogo comprometido con su tiempo, un científico social o un politólogo al servicio del mercado.
Si quieren hacer el último, bueno, hay que construir primero una visión de la sociedad que viene para tratar de armar una malla curricular lo más funcional a esa sociedad que viene. Excelente, muchas gracias. Por vía Zoom nos pregunta Josué Javier Rivera Fabián. ¿Usted cree que es importante remarcar la diferencia entre las diferentes perspectivas de las distintas facultades hacia el nombre de la ciencia política y su enfoque, especialmente para los estudiantes de bachillerato, hacia lo que quiere estudiar y a qué enfoque laboral se quiere desempeñar? Me refiero a lo que mencionó al principio, los distintos nombres. A mí mucho lo de los nombres no me interesa. Sé que hay muchas personas que les parece central definir que el nombre define una identidad y que esa identidad y el nombre son simbióticas y que hay que prestarle mucha atención. Lo respeto, sé que tienen sus razones. A mí si se llama la carrera licenciado en Relaciones Internacionales y Diplomacia, o si se llama la carrera Ciencia Política y Gobierno, si se llama Gestión Pública y Ciencia Política, a mí mucho no me interesa, porque yo ya sé que todos los que se llaman ciencia política a seca, adentro son muy distintas. O sea que el nombre, en definitiva, no dice lo que estamos estudiando. En cada facultad que se estudia ciencia política se estudia un combo distinto. En algunos un alimento vegano, en el otro a base de carne. Por lo tanto, nombres similares, nombres iguales, me es indiferente. Pero sí decir algo con respecto a los nombres, que es importante para el mercado de la educación. Allí, en las burocracias educativas, sí le dan importancia a las equivalencias de nombres, de los nombres de las materias que cursan. Vieron cuando nosotros queremos insertar a nuestros graduados como jóvenes docentes en el sistema educativo normal, digamos, de secundaria, de preparatoria. Allí sí habría que prestar atención porque los nombres, creo, o por lo menos lo hacen aquí en el Cono Sur, tienen como un impacto en el evaluador, en el burócrata evaluador, si ese joven graduado está aceptado o no para dar clase en tal o cual área de la secundaria. Pero nada más que como un uso pragmático, no epistemológico, porque en el fondo lo que vale es la combinación de mallas, de tiempos, de contenidos, y qué estamos produciendo. Eso es lo más importante, no tanto el nombre, aunque valoro que otros digan, no, hay que prestar mucha atención al nombre, bueno, puede ser, no en mi caso. Perfecto, muchas gracias, doctor. Tenemos la siguiente pregunta por parte de el profesor Filemón Escobar. ¿Por qué cree que la oferta académica en Latinoamérica está siendo ofrecida en mayor medida por universidades privadas? Bueno, profesor, habría que discriminar ahí, que no hubo tiempo, pero en otro seminario más profundo se puede dedicar unos minutos, entre ciencia política y relaciones internacionales. Las universidades privadas están teniendo un boom de carreras de relaciones internacionales y como yo fundí todo bajo el concepto de ciencia política, esta disquisición se perdió. Pero el crecimiento mayor de la última década está en las relaciones internacionales dictadas por universidades privadas, y eso está pasando porque encuentran una clientela de clase media y media acomodada que busca ubicar en el campo de la ciencia política un mercado laboral para sus hijos, vinculado a la diplomacia, a los organismos internacionales que han proliferado en toda América Latina, vinculado a grandes organizaciones no gubernamentales que valoran mucho el título de licenciado en Relaciones Internacionales, a los análisis mediáticos de relaciones internacionales. Es decir, el mercado del trabajo de las relaciones internacionales aparece como próspero, aparece como interesante para unas clases medias vinculadas a universidades privadas. Entonces, primero eso. Segundo, las universidades privadas han crecido mucho más que las públicas en toda América Latina porque han encontrado mercados, han encontrado maneras eficientes de con pocos estudiantes mantener su estructura y ganar dinero.
y son como cualquier negocio, como una feria de zapatos. Es una relación de costos-beneficios, de matrícula, de clientela, y en la medida que tengan esas clientelas, avanzan. Y hay clientela de relaciones internacionales porque, en definitiva, las estatales son mucho menos las ofertas de relaciones internacionales que las privadas. Muchísimas gracias, maestro. A ver, la siguiente pregunta nos la hace Martín García por Facebook. ¿Qué hacen o pueden hacer las universidades de América Latina para ofrecer a los estudiantes de ciencias políticas la mejor preparación, ya sea en plan de estudios, intercambio estudiantil, etcétera? Para mí, eso es una pregunta muy difícil. Creo que nadie sabe cómo dar la mejor preparación. Pero una de las cosas que hay que erradicar es la idea de vaya, lea, haga una síntesis y preséntela. Ese es el corazón de la dinámica de los estudiantes en la actualidad. Hay que recuperar el examen oral cara a cara, sin papel, sin power, sin resumen a la vista, en varios usos, en lo que es coloquio, lo que es debate entre estudiantes, paneles, conferencias, los formatos que quieran. Ya no estamos en condiciones los docentes promedio, los docentes como yo, pequeños profesores de pueblo, cargados de trabajo para mirar si ese estudiante copió esa síntesis o no de algún lado. Sé que los mejores profesores, por supuesto, no estoy diciendo ni estoy sugiriendo de verdad que esta práctica sea extendida, pero sí es una práctica que en mi caso, y creo que en muchos profesores, sin ofender a nadie, no podemos ya rastrear si esa síntesis la hizo el alumno o la copió. Es tan grande la diversidad de contenidos que hay en Internet que copiar contenidos, síntesis, cuadros, conceptos, resúmenes, es muy fácil sin internalizar. La internalización de un saber y la crítica a ese saber y la discusión en ese saber pasa desde el momento en que yo lo puedo verbalizar. O estar completamente seguro que ese escrito es de hechura 100% del estudiante. Si el estudiante tiene esa hechura original 100%, también es de alta calidad esa formación. Pero eso no está pudiendo pasar. Los estudiantes, como todos nosotros, cortan, copian, pegan. Acortan tiempo y entregan. Y el docente se encuentra con trabajos de 8, 10, 15 carillas, por 100, por 60, por 80, que lo único que puede hacer, que podemos hacer, es leer en diagonal, es decir, leer a las apuradas, para ver si más o menos está bien, si los conceptos centrales están, si es prolijo, si está en tiempo, si está en forma, y a partir de allí se le pone un aprobado. Debe haber, seguramente en su universidad, como en todas, algún pequeño grupo de profesores que se toman el trabajo de leer de punta a punta cada trabajo de todos los estudiantes, corregirlo de punta a punta y cotejarlo con el original para ver si es un trabajo completamente original o no. Pero eso es una práctica muy riesgosa, que se elimina desde el momento en que el alumno dice voy a exponer un autor, sin power y sin nada. Y yo soy de esa escuela, de la idea de no eliminar los coloquios finales, de no eliminar la exposición de temas sin leer. Detesto que toda idea que tenga que ser comentada sea comentada leyendo un power, aferrados a un salvavidas. He visto casos donde no se ha podido avanzar porque se cortó la luz. Se cortó la luz, no hay más nada que hablar. Volvemos la semana que viene. ¿Pero cómo? Sin power no hay final, sin power no hay síntesis. Por lo tanto, eso se nota mucho. Entonces la pregunta es, ¿cómo aumentar la calidad de la docencia volviendo a la oralidad o a trabajos que el modo de estar diseñado, la evaluación escrita es tan original que no puede ser robada, cortada, pegada rápidamente por los estudiantes desde Internet? Que puede haber muchas maneras
en el formato escrito de evadir esa práctica, pero que hay que pensarlas muy bien. Decirle a un estudiante, consigna número 1, haga una síntesis biográfica de Habermas, consigna número 2, mencione sus 3 textos principales, consigna número 3, mencione su concepto por el cual fue famoso, eso el alumno va a internet y lo hace en 15 segundos. Ya está hecho por todos lados. Bueno, es polémico, le pido disculpas a los que le desagrade, discutimos, para eso estamos, para esto no es una conferencia magistral, es un encuentro para conversar. Esa sería mi idea de volver a la calidad educativa. Muchas gracias, maestro. Nos dice María del Carmen García, felicidades, interesantísima presentación. También voy a ir leyendo algunos comentarios, ¿no? Ana Luisa Ramírez, el politólogo tiene hoy un amplio campo de actuación. También nos dice la doctora Araceli Parra, la nueva Universidad Amazon ya llegó para quedarse. Hugo Apolo Fernández, muchas gracias por todas sus preguntas y comentarios, ¿no? Que se le están haciendo al ponente, la doctora Araceli Parra. Es importante conocer los AWS, la Universidad Virtual, y su certificación. También, bueno, le agradece Surizaday la respuesta. Y bueno, vamos con algunas otras preguntitas. De Zoom nos dice José Humberto Santamaría Sánchez, ¿usted vería prudente introducir materias relacionadas a la metodología de la investigación desde los primeros semestres de la licenciatura? Esto con el objetivo de ofrecer más horizontes para los y las estudiantes, así como opciones sólidas de desarrollo. Me meto en un problemón ahí. Yo doy clase de materias de metodología de la investigación y considero que la investigación se enseña practicándose, que no puede desdoblarse la etapa de materias de donde aprendo a investigar y materias donde investigo. Entonces, si queremos un politólogo investigador, primero hay que volver a las primeras placas. ¿Qué modelo de politólogo queremos? Yo no agregaría investigaciones, 1, 2, 3, 4 materias de investigación en un politólogo de mercadeo, en un politólogo que sale a asesorar legislativamente, que aplicaría otras metodologías que son más necesarias cuando vos contratás a un muchacho de 25, 26 años en un saber hacer. Ahora, si no, podemos caer en esta cosa políticamente correcta que todo es importante, metamos todo. Sí, es cierto, todo es importante. Si no tuviéramos 8 semestres o 10 semestres como máximo, pondría 4 metodologías de la investigación perfectamente. Pero a lo mejor esas metodologías de investigación hay que repensarlas en función de ese mercado laboral y enseñarles metodologías, pero de distintas cosas, no solo de investigaciones en el sentido de investigar un objeto de estudio clásico, teórico, no, otras metodologías que no sean de investigación clásica. Eso también me gustaría más para ese perfil. Ahora, si vas a ser un politólogo analítico como el que me formó a mí, como el que muchas universidades deciden hacer, yo creo que sí, porque ahí la investigación pura y dura se transforma en algo central, se transforma en algo importantísimo. A lo que te vas a dedicar toda tu vida es a investigar académicamente, por lo tanto enseñarte a investigar se torna fundamental. Volvemos a esto de qué politólogo queremos priorizar. Perfecto. El maestro Fernando Martínez Ramírez, ¿cómo hacer para que un político en el campo de decisiones aprenda a tomar decisiones prioritarias para el bienestar social, marginando su interés personal por su estatus o posición política? Es un tema extraño a la charla de hoy. No me animo a responderla. Paso, colega, perdón. ¿Cómo hacer para que un político no piense en sí mismo? Es una pregunta muy difícil. Una lobotomía habría que hacer. No sé. En principio debería de ser el bien social, ¿no? El bien común por encima del bien personal, pero creo que los gobiernos latinoamericanos dan muestra de otras señales. Nos preguntan también por vía Zoom,
Iago Pereira, saludos desde Brasil. ¿Cree que una competencia fundamental del politólogo es caminar dentro del mundo político? Ejemplo, participar en la formulación de políticas públicas junto con políticos de carrera. Sí, sí, por eso soy un enamorado de las prácticas. Para ese perfil de politólogo, el no analítico, el que no se va a dedicar toda su vida a un centro de investigación, caminar la calle es fundamental. Como en cualquier profesión, ya no se trata de la ciencia política. Digamos, estudiar ingeniería y no haber pisado nunca una obra, un estudio de plano, estar completamente encerrado en la facultad no es recomendable en ningún campo. Por eso las prácticas profesionales, caminar, insertarse, tener vivencias, tener relaciones, también es importante crear puentes híbridos, no solo las prácticas, que estoy totalmente a favor, aunque tienen sus dificultades y sus debates también, qué prácticas y para qué, pero hay puentes, como hay facultades que generan, por ejemplo, convenios con los políticos, y los políticos vienen a las facultades, y hay otras facultades que los rechazan y les cierran la puerta a los políticos. Que yo, por ejemplo, debates presidenciales en el aula magna de la universidad, por decir algo. Debates de leyes, trayendo a un legislador al aula magna y discutiéndolo con profesores y con alumnos. Bueno, esos son puentes entre la universidad y el mundo de la política, por dar dos sencillos ejemplos, que también le hacen bien al estudiante de ciencia política. Le hace bien porque tiene una relación controlada, pero de vivencia cercana con cómo es un debate presidencial, cómo es un legislador, me parece que sí, la respuesta es sí. Hay que tener roce, hay que tener inserción, pero nunca descuidando la formación, ¿no es cierto? Claro, yo creo que ahí retomando un poquito lo que dentro de los comentarios que nos hacen y viendo cómo los estudiantes, cuando son estudiantes todavía, pueden participar y recorriendo diferentes países, formas de pensar. Bueno, hay una beca, bueno, más bien hay una oportunidad que la organiza la Asociación Fundación Botín, que es exclusivamente para, o principalmente para los politólogos. Entonces, si preguntan, ¿en dónde podrían participar? Yo les diría, ojo con esa convocatoria que es muy buena y son de las pocas que yo he visto que son directas hacia una profesión en particular. Hay otras que, por supuesto, en la UNAM particularmente, porque la mayoría de los estudiantes son de la UNAM, podría decirles ahí de becas de investigación, para desarrollar y titularse bajo ese esquema, si quisieran participar también. Por supuesto, movilidad semestral ya se reactivó, estancias cortas, las de investigación, par titulación o no, porque hay las dos modalidades, incluso prácticas profesionales, quien les interese, si me están viendo, quien les interese, porque no está enfocado, no dice ciencias políticas, pero claro que pueden irse a hacer sus prácticas profesionales a partir de esta beca. Entonces, si les interesa, con gusto, contacten a Viri y les decimos cómo pueden aplicar para esa beca, especialmente sobre prácticas profesionales en los países que vienen en la convocatoria. Por ahí nos dice Marco, permíteme tantito porque está pidiendo la palabra. Permíteme hacer el comentario de la maestra Elba Chávez y después, maestro José Ramón, usted nos dice si que abra su micrófono o que nos escriba Marco su reflexión. La maestra Elba Chávez nos dice, muchas gracias por este espacio de reflexión y construcción. Excelente ponencia, felicitaciones por el evento y ojalá haya oportunidad de volver a coincidir y seguir escuchando al magíster José María. Adelante, Marco, si quieres abrir tu micro, por favor, y hacer la pregunta o el comentario que quieras compartir con nosotros. Ay, Marco, levantaste tu manita. ¿No? ¿Ya no se animó? Listo. Gracias. Sí, no se podía. Gracias. Magistrado, realmente su ponencia me encanta. Y solamente tuve ahí una cuestión que sí llamó mucho mi atención. Soy egresado de la UNAM, yo soy licenciado en Derecho. Actualmente soy profesor en una universidad privada
y me llamó mucho la atención el que usted comente que respecto a los trabajos, ¿no? De los alumnos, que a veces no había tiempo. Yo creo que los docentes debemos de darnos ese tiempo. Evidentemente, si por algo se piden las cosas o si por algo se está solicitando trabajos por X o Y situación, creo que la labor del docente es precisamente eso, leer y ponerle ese énfasis al alumno de corregirle. En mi caso personal, yo corrijo hasta ortografía, ¿no? Porque hay muchos alumnos que desafortunadamente con esta cuestión de la computadora que todo se les corrige, o ya ni siquiera saben acentuar las palabras, ni siquiera saben escribirlas. Entonces, eso creo que el docente mejora al alumno y hace que este alumno vaya progresando poco a poco, porque me ha tocado mucho que los alumnos hacen lo que se comentaba, ¿no? Copiar y pegar, copiar y pegar. Cuando yo impongo estas situaciones y cuando ellos ven que yo leo sus trabajos, entonces realmente se dan un tiempo para ir a la biblioteca, para analizarlo y entonces sí poderlo expresar con sus propias palabras. Creo que esa es la idea de un docente que si bien es cierto hoy ya hacer o dejar trabajos realmente ya pasó como de moda por todo lo que usted comenta que el internet ya lo da, pero sí creo que es fundamental darle esa pauta a los alumnos como docente para poder hacer que ellos mejoren y que en un futuro ellos sean los que preparen mucho mejor a los alumnos que uno lo está haciendo en este momento. Era lo único que quería comentar. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, Marco. Excelente comentario, profesor. Ojalá todos fueran como usted. Felicitaciones. Sí, resulta complejo, pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacer las observaciones, sobre todo cuando uno pide algo escrito, pues sí, hay que decirles, o esto lo copiaste, o sí, las ideas son muy importantes reforzarlas porque son los próximos, como lo menciona el profesor Marco, próximos profesionistas que se van a insertar al mercado laboral y que ellos van a ir marcando también los parámetros, ¿no? Y que también hay que ir inculcando en ellos la ética y la responsabilidad que implican las ideas y son propias o no son propias. Así que muy bonita reflexión, maestro Marco. Gracias por su participación. Y finalmente tenemos, si es que no hay más, Viri, confírmame por ahí, Iago Pereira. Muchas gracias por la respuesta y por el increíble evento. Josué Javier Rivera recomienda estudiar la licenciatura en modalidad a distancia o en línea. Muchísimas gracias por el evento, increíble ponencia. Bueno, sobre eso también tengo algunos estudios, algunas cosas chiquitas hechas y modestas, y algunos cursos que hice, que aprendí de otros compañeros. Yo diría que si la educación en línea o a distancia o virtual puede ser hecha gracias a la facultad en contacto con pares, o gracias al estudiante mismo en contacto con pares, es posible hacerla en las dos modalidades perfectamente. Siempre hablando de calidades equivalentes, ¿verdad? Es decir, ahí... Ahora, cuando el estudiante no logra, porque la facultad no tiene la práctica de hacerlo y estimularlo, o él mismo no logra armar comunidad, 2, 3, 4, con los que recorrer y discutir, en línea se transforma en un páramo, en un desierto. Las instancias a distancia todavía están madurando las instancias colectivas. La virtualidad y lo colectivo está creciendo, pero está verde todavía. Es decir, trabajo en grupo, coloquios, ponencias, interacción entre pares, debates de texto, todo eso está creciendo, se está instalando. Este año creció mucho con el Zoom, pero desde pre-pandemia era rara la práctica colectiva en la educación en línea, no ausente, pero escasa. Y el estudiante que está solo en su casa y se relaciona al texto y a la evaluación, yo creo que pierde mucho, pierde muchísimo en relación a quien está en grupo debatiendo en el aula, sea virtual o sea presencial. Así que mi consejo es cualquiera de los dos, siempre y cuando la educación en línea esté estructurada, incluyendo varios elementos de comunidad educativa y de intercambio educativo. Gracias, maestro. Pues
Me parece que ya son todas las participaciones. Viri, ¿nos haces favor de proyectar, por favor, el reconocimiento? Gracias. Y bueno, en lo que hacemos, si me lo haces más grande, Viri, por favor. Recuerden, la siguiente sesión vamos a tener al maestro Raúl Cepeda Gil desde Londres, por parte de la King's College, perdón. Pues también un profesor muy querido que estuvo aquí en Acatlán, se fue a hacer su doctorado a Londres, y un politólogo reconocido, verdaderamente. También vamos a tener la presentación de su texto. Más adelante ya estamos, acaba de sacar una publicación, así que vamos a tenerlo en otro espacio, pero la próxima semana estaremos con él compartiendo en este seminario, y pues seguro también muy interesante. Él va a tocar el tema de cómo se estudia la ciencia política en otras partes del mundo. Así que no se la pueden perder. Doctora Araceli, muchas gracias. Felicitaciones a los organizadores de este seminario. Gracias, doctora, pero ustedes son los que hacen que estas actividades valgan la pena, junto con nuestros ponentes. Nuestro Filemón, gracias. Excelente tarde. Leticia Batista, Matías, felicitaciones. Carla Vargas, gracias, buenas tardes desde Costa Rica. Carla Vargas, Mariana Tercero, muchas gracias, excelente ponencia, saludos cordiales. Pues si me lo permiten, vamos a dar lectura al reconocimiento. Dice a la letra: la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán y la Secretaría de Extensión Universitaria y Vinculación Institucional, en conjunto con la Fundación Democrática Participativa, otorga el presente reconocimiento al magíster José María Ramón por su participación como ponente en la conferencia Desafíos de la Enseñanza de la Ciencia Política y su articulación con el mundo del trabajo en América Latina, impartida el 6 de octubre de 2021 a través de la plataforma virtual, con una duración de 2 horas. Firma su servidora, la doctora Claudia Márquez Díaz, secretaria de Extensión Universitaria y Vinculación Institucional. Muchísimas gracias por esta reflexión tan interesante, y sé que nos va a seguir a lo largo del seminario. Acá estaremos. Gracias. Así que no será Claudia. la última vez que está aquí. No, muchas Claudia. Gracias. Gracias a todos, muy amable. Hasta pronto. Que pasen bonita tarde todos y nos vemos la próxima semana, el siguiente martes. Gracias. Muchas gracias, doctor José María. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Sara. Dice Sara Luis, excelente ponencia. Saludos. Gracias a todos, maestra Carla Torcoletti. También muchas gracias por acompañarnos desde Argentina, desde la FUDEPA. Hasta luego a todos. Gracias. Hasta luego.